Parece que ha habido un error con esa vaina de que no podíamos entrar al correo, por eso yo no le he podido poner la tutoría. Apenas me arreglen, ahí le pongo eso. Ya, pues ñaño, gracias, muy agradecido, ¿no? Chévere, gracias. Ya, Kevincito. Entonces, como íbamos diciendo, ¿no? El esfuerzo al corte nos sirve para diseñar los estribos y los momentos me sirve para diseñar los aceros longitudinales. Los estribos son los que abrazan a la varilla longitudinal, ¿no? Miren, aquí tenemos diferentes tipos de vigas, ¿no? El ancho en una viga rectangular obviamente es la base. En una T que acabamos de ver también es el alma, ¿no? Es el alma, ¿sí? Y en la viga doble I o doble T invertida es la parte más delgada, ¿no? Miren, entonces cuando hay un esfuerzo a flexión, ¿qué va a pasar? Miren, se forman todas estas líneas de esfuerzos, ¿no? Versus lo de abajo, las líneas rojas son esfuerzos flexionantes en la parte positiva, ¿no? Y lo de arriba en la parte negativa. Entonces se forman líneas de influencia de aquellos esfuerzos que se somete a la viga, ¿no? Miren, entonces aquí tenemos diferentes esfuerzos, ¿sí? Y aquí viene lo principal, miren, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que se va a fisurar la viga, miren, si ven que se fisura. Entonces, esa fisuración nosotros tenemos que controlarla. ¿Y cómo la controlamos? Pues con los estribos, ¿no? Entonces, los estribos van situados de manera vertical, aunque también se puede de manera inclinada, siguiendo las grietas, la fisuración en las vigas, ¿no? La fisuración. Ok, miren, entonces el esfuerzo cortante en el hormigón es 0,53 F'C, ¿no? Tengan presente esta fórmula. 0,53 raíz cuadrada de F'C. Todo ya viene seteado para que si le meto en kilogramos por centímetro cuadrado, por ejemplo 280, 210, el esfuerzo me dé en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Todo viene seteado. Ok, mire, entonces simplemente tenemos que reemplazar, ¿no? 0,53 por raíz cuadrada de 210 y automáticamente me sale 0,768, ¿no? Este cuadrito lo sacamos con Excel, ¿no? En vez de poner F'C, ponemos 240 y me sale 821 y así sucesivamente, ¿no? Ok, miren, entonces acá tenemos un análisis más refinado, ¿no? ¿Sí? Cuando existan fuerzas cortantes, la función cuando existan fuerzas axiales, cuando tenga cargas horizontales, ¿no? En nuestro caso no es eso, ¿no? Entonces podemos emplear esta formulita, ¿no? Todo se basa en fórmulas, ¿no? Que ya están comprobadas en laboratorio. Estas fórmulas ya están comprobadas. NU es el esfuerzo axial horizontal, ¿no? Que está paralelo a la viga, ¿no? Pasa por su centro, por eso es axial en el eje. AG es el área bruta. Por ejemplo, si yo tengo una viga de 20 por 30, el área bruta es 600 centímetros cuadrados. Y el F'C que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces es facilito esto, ¿no? Miren, el papel del acero en la resistencia corta del hormigón armado. ¿Sí ven? La varilla longitudinal me sirve para resistir el esfuerzo al flexión. Flexión son los esfuerzos perpendiculares a la viga, miren. ¿Sí? Entonces, esta varillita va a impedir que se me fisure en la parte de abajo, pero tengo todavía que corregir la parte inclinada, ¿sí ven? Entonces, en esta parte de abajo va a soportar la tracción, pero el acero es el que soporta la tracción. El hormigón se fisura porque no soporta la tracción, se parte. El hormigón se parte y se crean fisuras. Miren, entonces aquí ya está corregido, vean. Entonces aquí tenemos varillitas verticales, que son los estribos, ¿sí? Y estos estribos se sitúan en la periferia interior de la viga. Primero los longitudinales son los puntitos que tenemos ahí, ¿no? Las varillitas, 4 varillas. Y abrazando las 4 varillas, tenemos los estribos. Los estribos, además de impedir que se me fisure la viga, también me sirve como para sostener las varillas longitudinales a lo largo de la viga, ¿no? Entonces, miren, el esfuerzo de fisuración va a soportarlo este ramal más este ramal, ¿no?
¿Ok? El de arriba no va a soportar fisuración. Eso me sirve para sostener, para que la longitud del desarrollo sea, como se dice, que esté bien sujeta a las varillas, ¿no? Porque no puedo ponerle la mitad nomás de esa varilla, ¿no? Es mejor ponerle un anillo que me soporta mejor que ponerle una parte. Hay estribos que en verdad son en forma de I, pero no son muy seguros, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre una viga debe soportar 4 varillas en cada esquina, una villa rectangular, rodeada por sus estribos. Cada esquina son las varillas longitudinales y la periferia son los estribos, ¿no? Entonces vamos a poner estribos en una cierta longitud, miren, una cierta longitud. Usualmente se le pone el 1/3 o el 1/4, ¿no? O sea, si esto mide 12 metros, dividido para un tercio, para 3, me saldría en los primeros 4 metros y en los últimos 4 metros. Y acá en el centro, en los últimos 4 metros que me quedan en el centro, le pongo los estribos más separados, ¿no? Porque no necesito tanto. La fisuración ocurre más cerca de los apoyos que en el centro. Mire, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Luego acá abajo pongo la varilla longitudinal y arriba también longitudinal que representa estos 4 vértices. Miren, entonces ahí está. Entonces para quitar esa fisura, ¿qué tengo que hacer? La fisura va en este sentido. Y en el otro sentido le pongo los estribos, miren. Entonces estribos inclinados, ¿no? Usualmente no se emplean. ¿Sí? Se le ponen barras dobladas, son más difíciles de fabricar, ¿no? ¿Sí? Esto de aquí me evita los estribos periféricos, ¿no? En forma de anillo. En realidad no son anillos, ¿no? Pero bueno, digámosles así, que rodean a las varillas. Entonces estos estribos que están así inclinados son un refuerzo aparte, ¿no? Fisuración por corte, mire. Entonces en los extremos, fisuración por corte. Y en el centro es fisuración longitudinal. Ahí está, miren. Entonces la fisuración ocurre a 45 grados. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a entrar al diseño cortante de vigas de hormigón armado con refuerzo transversal en el alma, ¿no? Entonces recuerden siempre, estribos cortantes, flexión, momentos, tenemos el diagrama de momentos, tenemos entonces acero longitudinal. Miren, entonces el hormigón presenta dos maneras de resistir los esfuerzos cortantes. Son la resistencia pura del hormigón, que como ustedes ya vimos la fórmula es 0,53 raíz cuadrada de F'C. Y la resistencia del acero transversal o diagonal. O sea, puede ser este o este, ¿no? Entonces, el acero, de por sí el hormigón no resiste mucho el esfuerzo de corte, ¿no? Entonces necesitamos ayudarle para que no se me parta con acero de estribos, ¿no? Entonces, miren, el esfuerzo nominal va a ser igual al del concreto más el acero, ¿sí? Entonces, el esfuerzo nominal va a ayudarse del concreto y de las varillitas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de unas fotitos, ¿no? Si se dan cuenta que la viga en un tramo está sobrecargada, ¿no? Entonces, en este lado de aquí voy a necesitar más estribos que en la longitud al lado derecho, entonces en este lado, ¿no? Esta viga de acá me va a cortar a la viga de aquí. Si se dan cuenta que está apoyada y va aquí a ocurrir un corte como una tijera. ¿Ok? Entonces simbólicamente se le pone que es un corte, ¿no? Entonces miren cómo viene el corte a 45 grados. Entonces todo esto, Q por L, va a resultar en un corte. Ahí tengo. Entonces el esfuerzo último, el cortante último es igual al phi. El phi, recuerden, por una tablita que vimos en el primer mes, que es 0,85, ¿no? ¿Sí? O 0,85. Antes era 0,9. En flexión, ¿se acuerdan que era 0,9? Ahora es corte 0,85. Le estamos reduciendo la capacidad nominal. Estamos volviéndonos más seguros, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué le reducimos la capacidad nominal? Para poder aumentar a 0. Si reducimos la capacidad nominal, evidentemente tenemos que aumentar un poquito más de acero, ¿no?
Miren, entonces ahí está la fórmula completa. El phi 0.85 BC más BDS. BC es concreto, de inglés. Y BS es de acero, steel, de acero, pues, ¿no? En English. ¿Ya? Entonces, la capacidad en vigas T, L o I, entonces, del concreto es el esfuerzo. Cuando yo pongo la letra en minúscula es esfuerzo. Y cuando la pongo en mayúscula es cortante, ¿no? Hay que distinguir eso. Por B y por D. B por D, ¿qué es? El área. Multiplicado por un esfuerzo, ¿qué me da? El esfuerzo se mide en kilogramos por centímetro cuadrado. Y el área se mide en centímetros cuadrados, me queda en kilogramos, ¿no? O toneladas. Aquí tengo más formulitas, pues puedo usar estas fórmulas, 0.53, o si tengo esfuerzos axiales de naviga o columna, puedo usar la fórmula alternativa de acá. Listo, miren. Sí, entonces tengo más fuercitas. ¿Ya? El esfuerzo, el cortante S, mire, número de varillas por el área transversal de la varilla del acero y por FY, ¿no? ¿Sí? BS. Número de varillas, ¿no? Ok, entonces aquí tengo FY, es el esfuerzo a la afluencia. Aquí nótese que si el estribo es rectangular, va a ser 2 veces el área, porque ni modo que nomás ocurre en un ramal. Para que se me rompa la viga, tiene que romperse los 2 ramales. Me refiero a esto de acá, mire. Esto se corta aquí y se corta acá al mismo tiempo y falló la viga, ¿no? Porque si se corta en un lado, va a medio fallar y no me voy a dar cuenta. Pero si se cortan los dos, ahí sí marcha la viga, ¿no? Entonces tengo que tomar en cuenta siempre los 2 ramales, este y este. Clic y se vuela la viga. Continuemos. Entonces aquí estamos deduciendo la fórmula, ¿no? El número de estribos que cortan la estructura se puede calcular en base a su espaciamiento, ¿no? Entonces, altura efectiva de la viga, ¿no? Entonces, la altura efectiva de la viga va a ser igual N por S. Despejamos N y tenemos que la altura efectiva va a ser, el número de varillas va a ser la altura efectiva dividido para el espacio que hay entre cada varilla, ¿no? De estribo. Entonces aquí estamos deduciendo la fórmula. Entonces BS va a ser igual a DS, el área de los 2 ramales por la afluencia, la metemos en una sola, ¿no? ¿Sí? La metemos en una sola y nos queda esto, ¿no? ¿Sí? BU sobre phi, que es 0.85, el alma, y por la altura efectiva, ¿no? ¿Sí? La metemos en una sola acá abajo, ¿no? ¿Sí? Acá está. Déjenme darle de una vez el clic aquí. Esta es la definitiva, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, esta fórmula viene de los reemplazos que hemos tenido aquí arriba, ¿no? ¿Sí? Comenzando desde acá arriba. Todos estos reemplazos me da esta fórmula. Y esta formulita ustedes tienen que aprendérsela, ¿no? Significa el área de los 2 ramales, esfuerzo a afluencia del acero, dividido para BU menos BC. ¿Qué es BU menos BC? Es el esfuerzo del acero. Recuerden que BU es igual a BC más BS. Entonces, si despejo BS, me queda BU menos BC multiplicado por el alma, ¿no? ¿Sí? Es como quiera un área. Aquí está implícito un área, ¿no? ¿Qué me queda? Estos centímetros cuadrados, kilogramos por centímetro cuadrado. Me queda en kilogramos. Esto viene en kilogramos por centímetro cuadrado. Con este de acá, ¡pac! Arriba pasa 1 centímetro y me queda todo esto en centímetros. Entonces el espaciamiento en centímetros. Listo, entonces todo este proceso de reemplazos aterrizamos pues en esta fórmula única, ¿no? La ecuación 813. Y con esta vamos a calcular. ¿Ya? Entonces el cortante en viga es bastante sencillo, ¿no? No hay mucha fórmula, mire. Entonces vamos al ejemplo 3.1. Dice, una viga de 30 centímetros de base por 45 de altura está solicitada por una fuerza de 22.5. Aquí ya se supone que yo ya he sacado el diagrama de cortantes. Por eso me da directamente la fuerza cortante 22.5. Si el hormigón tiene una resistencia de 210 y el acero 4200, determinar el espaciamiento, se ve colocar los estribos
rectangulares de 10 milímetros de diámetro. El código recomienda mínimo 10 milímetros. No poner 8 ni 6, mínimo 10. Aunque hay excepciones, ¿no? En casas de un piso se le puede poner hasta 8. Desde 8, quiero decir. Desde 8 milímetros, ¿no? Porque no tiene mucha solicitación la casita de un piso. Pero ya en edificaciones de mayor altura, pues ya van los 10 milímetros, lo cual puede subir los estribos a 12 milímetros, ¿no? Más de eso ya no es aconsejable, ¿no? Ya aquí tenemos la viga, mire. 30 por 45. Ya nos dan los datos, ¿no? ¿Sí? El recubrimiento aquí se supone que es 6 centímetros, entonces le restamos, ¿no? 45 menos 6 me queda 39. Ok, entonces las toneladas le transformo a kilogramos, tengo la base, tengo el D que es 39 y ya puedo emplear la fórmula, mire. Entonces, del esfuerzo cortante último, ¿qué me queda? BU 22.500, 0.85 que es del fi cortante, 30 que es del alma o el ancho, y tengo que el esfuerzo cortante último, ¿no? Tiene mucho que ver con el cortante, ¿no? Esto es esfuerzo, cuando es letra minúscula es esfuerzo y cuando es mayúscula es cortante. Me queda 22.62. La capacidad resistente del hormigón, ¿cuál es? 7.68 a 2.10. Entonces, ¿qué va a pasar? Que 22.62 es mayor que 7.68. Entonces, le estoy sometiendo al concreto a una capacidad mayor. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? ¿Qué necesito estribos? Si 22, este BU es mayor que este, necesito estribos, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Está comprobado, mire. Este mayor que este, estribos. Si fuera menor, no necesito. Pero por cultura general, en el argot popular, de ley debo ponerle estribos, ¿no? Para sostener las varillas longitudinales, porque no puedo fundir ninguna varilla, ninguna viga, si no está bien sujeta a las varillas longitudinales, ¿no? Entonces, mucho mejor, más cómodo y de otra manera no le veo cómo se pueda fundir solo las varillas longitudinales sin los estribos. Los estribos son como el que me sostiene al esqueleto, ¿no? Sí, lo sostiene. Bien, entonces aquí tengo el espaciamiento. ¿Cuál es el phi de la varilla de 10 milímetros, Raúl? ¿Cuál es el phi? ¿Qué digo el AS del de varilla de 10 milímetros? Raulito. ¿De cuánto me dicen? De 10 milímetros. ¿Cuál es el AS? ¿Cuál es el área? Es 0,785, ¿no? ¿Sí? Como son dos ramales, me será 0,785 por 2, aproximadamente unos 58. Simplemente reemplazo 22,62 menos los 7,68 que saqué con esta fórmula y multiplicado por 30, que es el área de la viga. Tengo que poner espaciamiento aquí 14,81, ¿no? ¿Ok? Pero obviamente no le voy a aproximar a 15, porque si le aproximo a 15 estoy fallando la viga. Entonces debo aproximarle al inmediato inferior, que es 14. Entonces aquí está 14. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí, niños? Comenten. Está facilito el ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les doy el 22,5. Lo interesante sería pues sacarlo, ¿no? ¿Está fácil o no, Luchito? Comente. Si no diera el 22,5, habría que sacar como lo que aprendimos al principio. Correcto, lo que aprendieron en estructuras. Ya. El cortante y el momento, ¿no? Eso lo aprendieron en estructuras ustedes. En resistencia de materiales, quiero decir. Listo, mire. ¿Ya? Entonces aquí el ejemplo, verificar que el acero de refuerzo transversal cumple con la condición del máximo esfuerzo admitible para el acero. Tenemos los datos del ejercicio anterior, mire. Entonces el BS 1494, ¿no? Tengo que restar. ¿Sí? Recuerden que es BU es igual a BC más BS. Despejo BS, tengo que restar. ¿Ya? Entonces el esfuerzo cortante equivalente que puede absorber el acero, aquí tenemos la fórmula, mire. 2, que debe ser menor del acero, 2,12 raíz cuadrada de F'C.
Solo del hormigón es 0,53, pero si es del acero es 2,12. O sea, el acero va a resistir más que el hormigón. Entonces, el acero, miren, el acero va a resistir 30,72, de acuerdo a esta fórmula. Y a mí me salió en el problema 1494. Es menor a 3072, entonces está ok. ¿Se dan cuenta? Todo es con fórmulas, miren. Entonces tiene que tener su formulario listo, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces lo va a resistir perfectamente, ¿no? ¿Ya? Entonces el acero va a resistirse a sí mismo. Porque lega debería llegar a 3072, pero llega nomás a 1494. ¡Puf! Llegó la mitad nomás. A la mitad nomás llegó. Ahí no puede exceder, ingeniero. No, si le pongo 35 ya marchó el acero. De nada me vale, ¿no? Colapsa la viga. Lo máximo que puede es 3072. Como cuando tú sales a comer, Raulito, y nomás llevas $20 en el bolsillo. Pero si te pegas un plato de $15, si puedes pagar, pues, ¿no? Claro. Pero si te pegas uno de 25, vas a quedar debiendo, ¿no? Entonces no hay cómo. Tienes que pagar solamente hasta donde puedes pagar. ¿Puedes pagar hasta los 20? Pues paga hasta los 20, ¿no? Entonces ahí está el hormigón. El acero nomás puede pagar hasta los 30,72 y el hormigón nomás puede pagar hasta los 7,68. ¿Se dan cuenta la diferencia? 30,72 a 7,78 del hormigón, ¿no? ¿Sí? Pero para ello que nosotros, como decía Luchito, tenemos que sacar, si no nos dan los 20,72, necesito saber la sección crítica de acortante. Entonces hay una sección crítica, yo no puedo inventarme y decir es el máximo, ¿no? Sino que tengo que cogerlo a una distancia desde la cara interna del apoyo. ¿Sí? Si yo tengo una viga con, vamos a ver si puedo, aquí no tengo ahorita la tableta. Miren, entonces aquí tengo una línea. Aquí tengo apoyos. Y aquí tengo el otro apoyo, ¿no? ¿Sí? Imagínense que está apoyada, ya se me fue así. Vamos a ver si lo puedo mover. No, no lo puedo seleccionar. No, acá sí selección, sí, aquí está. Sí, lo puedo mover. Ya. Que hace rato que no utilizo esta opción. Listo, niños. Entonces, miren, vamos a ver si puedo seguirlo moviendo. Bueno, ahí nomás, ya. Vamos a trancarle aquí una carga, ¿no? Ahí está la carga, miren. Entonces, a la cara D del apoyo. Entonces, si la viga tiene estas dimensiones, miren. Vamos a seleccionar. Qué jodido que es hacerlo con el mouse. Vamos a borrar este. Ya. Miren, entonces si la viga tiene... vamos a poner un texto aquí. Ese horrendo texto que salió. Esto sería H, ¿no? Listo. Miren, entonces tengo H. H menos el recubrimiento me da D, ¿no? Entonces la D se mide desde aquí, miren. Vamos a pintarle de otro colorcito. ¿Ya? Entonces, a la cara interior del apoyo es la distancia D. Esta D es esta línea negra. Entonces, vamos a trazarle con otra lineecita acá para indicar que hasta ahí es la cara interna del apoyo. Hasta ahí debo calcular. Hasta aquí debo calcular el cortante, mire. Hasta aquí, mire. Ah, caracho. Hasta ahí el cortante, ¿no? ¿Está claro eso, no? Entonces el cortante que esté justo en este punto, ese es el BU, el que tenemos arriba. Miren, este es el BU. ¿Sí? Este BU es el que tengo aquí, miren, el 2272. 2250. Aquí va el BU, justo aquí, miren. Justo aquí. ¿Ya? ¿Ok?
Eso es al de que se refiere, ¿no? La cara interna del apoyo. Si es el apoyo izquierdo, a una distancia de clic, tengo, mire, esa distancia de, tengo ya el cortante máximo, ¿no? Listo, mire. Ya, entonces, mire, aquí me grafica de mejor manera, ¿no? Entonces tengo un cruce de vigas con columnas, entonces a la distancia de, ahí calculo la sección crítica. Que no va a ser el mismo cortante aquí que acá, desde donde empieza el apoyo, ¿no? Va a ser menor. Ese es el único inconveniente que tenemos que calcular, ¿no? Ya, entonces aquí me dice especiamiento mínimo de los estribos, mire. Bueno, vamos a leer esto, ¿no? La presencia de tracciones en el apoyo en la dirección de las fuerzas provoca un modelo de fisuración diferente al analizado en corte. Mientras que en las losas con vigas descolgadas significa vigas vistas, ¿no? O sea que la losa tiene menor espesor que la viga. Ya, mientras que en las vigas vistas, la carga distribuida entre la carga interior del apoyo y la sección crítica de la viga se transmite directamente al apoyo, efecto diagonal. En el caso de vigas, de losas colgadas de vigas, esta carga distribuida forma parte del cortante que afecta a la fisuración diagonal. La presencia de una carga concentrada entre la carga interna del apoyo y la sección crítica provoca que el modelo de figuración sea diferente al analizado en corte. Ahí se me complica, porque si tengo una carga concentrada, ya la fregué. Tengo que tomar en cuenta esa carga concentrada y se me va a aumentar el esfuerzo al corte. Bueno, pero esos son problemas particulares que evidentemente medio jodidos que se den en la vida real, ¿no? Sí, son modelos matemáticos. Espaciamiento mínimo de los estribos, miren. Entonces vamos, tal como hacíamos en vigas T, escogemos aquí en el otro cogíamos era el mínimo, ¿no? Aquí también vamos a coger el mínimo, ¿no? ¿Sí? S de menos 2, porque mientras menos cojamos, más seguro. Mientras más espacio tenga, a ver, mientras más espacio, menos seguro. Mientras menos espacio, más seguro, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Entonces tenemos que coger algo que sea lo menos espaciado, miren. Entonces, D sobre 2. Si tengo una viga de 40 de alto y 5 de recubrimiento, sería 35. O sea, 35 para 2, el espaciamiento es 17,5, ¿no? Bien, entonces aquí cogemos el mínimo. Aquí me dice que el mínimo sea D sobre 2, acá el mínimo sea D sobre 60, ¿no? Evidentemente voy a coger el D sobre 2. ¿Ya? Miren, aquí tengo más. Esto simplemente es un confinamiento mínimo de los estribos. Pero acá ya se vuelve más severo, más grave la cosa, miren. Acá el especiamiento en zonas sísmicas, D sobre 4. 8 phi L, 24 phi del transversal y 30 centímetros. ¿Ya? A ver, vamos haciendo un ejemplito. A ver, si tengo que D, me tocó ir a ver la tabla. Déjame ir a ver la tabla mejor. Está farfullada, hermano. Ya, a ver. Tengo aquí, vamos a hacer un ejemplito, ¿no? A ver, yo tengo que D es igual a, vamos a poner a 40 centímetros. El phi longitudinal es igual a 14 milímetros. El phi transversal, o sea, el estribo, es igual a 10 milímetros. Listo. A ver, Kevincito, ¿cómo le hago el cálculo? Primero hago la primera expresión. Primero hago la expresión de acá, pues, ¿no? Vamos a usar esta. ¿Qué tengo que ponerle? Que S menor o igual, miren, dice menor o igual, D sobre 4. 40 dividido para 4, a 10, ¿no? ¿Sí o no, Kevin? 10, claro, 10. Ya, Sí. el otro, S es igual. 8 por phi de L, 8 por 1, 4, 11, 2, ¿no? 24 Sí. por 1, 24 centímetros. Y S menor que 30 centímetros. ¿Cuál de estos escojo, Víctor Chan?
Víctor, la plena que si yo me pongo a aprender, a hacerles prender la cámara, ¿cuántos estarán en el curso? A ver. Víctor, ¿no está Víctor? Bueno, no me voy a amar. A ver, ¿cuál de estos escojo? Mm, Apura que la grabación sigue, niño. 24. 24, dice Víctor. A ver, Carrancita, ¿cuál escojo? De 11. El de 11. Luchito, ¿cuál escojo? El de 10, pongámosle, pues. Pongámosle, pero lo dice sin convicción o con convicción. Con convicción, como siempre. Sí, Pero ¿es de con acuerdo? convicción. ¿Es de acuerdo que no debe superar? Claro, pues hermano, se coge el menor, que acabo de decirles, que deben coger el menor, porque si tengo menor espacio entre testigos, la edificación me resulta mejor, ¿sí me entiendes? De ley. Entonces cojo el de 10, pues hermano. ¿Por qué me dijiste, Víctor Chan, el de 24? A ver, cuéntame. A Víctor. Para que mis compañeros cogieran el menor, pues, ingeniero. Sí, ya me vienes a amagar a mí. Bueno. Continuemos. ¿Está clara esta partecita? Entonces tengo que hacer este análisis. Primero tengo de datos 40, 14 y 10. Longitudinal, transversal y la altura efectiva. Y luego con esos datos, ¿qué tengo que hacer yo? Aplicar la norma. Miren, esta es la norma. Estos son mis parámetros de diseño. Así como ustedes hicieron la viga T, así son mis parámetros de diseño, ¿no? Listo. Con una tablet es... No, no hay nada que hacer. Una tablet es superior, hermano. Lo malo es que ya se me perdió la puntita, hermano. Ya está ahí. Entonces borremos. Ya, continuemos, ¿no? Va poco a poco esto. ¿Ok? Entonces, mire, armado mínimo al cortante. El área de las dos alas, ¿no? De los dos, ¿cómo se dice? De las dos ramales. A su vez significa ramales, ¿no? Tiene que ser 2. Entonces, armado mínimo, miren, 0,196 F'C y tengo lo demás que sigue, ¿no? ¿Sí? Entonces, el armado mínimo. Facilito también, ¿no? Pues podemos usarlo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito aquí también. Miren, entonces el armado mínimo es igual a 0,196 raíz cuadrada de 210, que es dato, ¿no? Por BW, vamos a ponerle que sea 30 centímetros. El que Víctor Chan no pudo escoger, lo escogió Luchito, sería 10 centímetros. Y el FY, 4200. ¿Cuánto me sale el armado mínimo? ¿Cuánto da esa formulita? ¿Cuánto es? Niños. 30 por 10, ¿qué dice, ingeniero? Sí, 30 por 10. Por eso. 1.5. No, espere. No, espere. 0,2028 me sale. 0,75, 91 me sale, ingeniero. A ver, decídase. Luego lo hago yo, hermano. Ahora no me jale también. Punto 196 por 210 elevado a la 0,5 por 30 por 10 y dividido para 4200, 0,2029. Correcto, Luchito estaba en lo correcto. 0,2029 centímetros cuadrados. ¿Sí? Es el armado mínimo. Pero como en la norma, ¿qué me dice? Que lo mínimo que tengo que poner es varilla de 10 milímetros
La varilla del área de 10 milímetros es, creo que es 0,785. Por 2, ¿cuánto me sale? 1,57, ¿no? ¿Ya? Entonces el armado mínimo va a ser 1,57, no 0,29. Imagínense una varillita casi del porte de un tallarín, del diámetro de un tallarín. Pues no hay eso, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro esta parte? ¿Cómo le saco lo mínimo que debo tener? 0,2029. Y yo voy a poner 1,57. Entonces, el 1,57 es mayor, ¿no? Entonces, estoy bien. Vamos a ver, el refuerzo transversal en ningún caso podrá ser menor, dice. Otro menor, mire. Vamos a hacer este ejemplo también. 3.5 por 30 por 10 sobre 4.200. ¿Cuánto es eso? $0.25. Ay, Dios mío, 0.25, mire. ¿Sí? Ujú. Entonces me da otra norma, ¿no? Que se parece al 0.20, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? 0.25 centímetros cuadrados. Es más o menos parecido a lo que tenemos acá. ¿Sí se dan cuenta? Listo. ¿Ya? Así se va sacando con formulistas, ¿no? Pero ustedes esto lo hacen en Excel, pues, ¿no? ¿Sí? Pues van poniendo las fórmulas en Excel y van calculando automáticamente los valores. Vamos a borrar todo, ¿no? Ya está. Armado mínimo para comportamiento dúctil. Entonces, aquí debemos sacar ya otros parámetros que por el momento no lo vamos a poder hacer hasta que tengamos la estructura ya hecha, pues, ¿no? ¿Sí? Eso no le vamos a parar bola, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí viene el ejemplo, lo que decía Luchito. Diseñar la sección crítica de la figura si se conoce con zona sísmica. Cuando digo zona sísmica, voy rapidito hacia arriba, hermano. Y cojo esto de aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí ven? Zona sísmica. Rápido pienso en esto. No así suavetón nomás. Esto es suavetón, mire. ¿Sí? Mire, un espaciamiento de 60 centímetros. Se me parte la viga, pues, hermano. A menos que la utilice como gallinero, ¿no? O para poner un kiosquito de encebollado, tal vez. Bueno, ni así, hermano. No, muy peligroso, muy peligroso. No. Ya, entonces aquí tengo ya la viga, pues, ¿no? Pues miren, les voy a explicar parte por parte, ¿no? A ver, aquí ya me da las respuestas, miren. Me da todita las respuestas. Pero ¿de dónde saqué 28.5? ¿De dónde saqué esto? Fácil, miren. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a poner un color rojito. Miren, tengo carga viva, ¿sí? 3 toneladas por metro. Entonces la carga última va a ser igual a 1,4 carga muerta. Está en el código de la NEC. Capítulo 1. Cargas y materiales, ¿no? Más 1,7 por 3. ¿Cuánto me da eso? Ay, 1,4 por 4,5 más 1,7 por 11.4, mire. correcto. Me va a dar acá 11,4 toneladas por metro. Esta es la carga última que debo usar. Esto a mí me proporciona es el análisis que yo he hecho del peso de la viga, cuántos escritorios, computadores, personas, etcétera, etcétera. Entonces me da esto la carga viva, ¿no? Y la carga muerta es el peso propio de la viga, más lo que ya no puedo moverlo, pues, ¿no? Pues las baldosas, las paredes, ladrillo, todo eso, no puedo estarlo moviendo a cada rato, pues, ¿no? Sería Y que yo pensaba que la carga viva solo eran las personas, también han sido las computadoras y toda esa vaina. lógico, ñaño. Yo. Según el argot estructural, ¿no? ¿Sí? Televisores, libros, todo es carga viva. ¿Por qué?
¿Por qué no? Porque respire, sino porque lo puedo mover cuando yo quiera, pues, ¿no? Claro. Puedo llevarlo de un cuarto a otro. O de un salón a otro. O, por ejemplo, un salón de baile. Al principio, ¿quién nomás está? No hay nadie. Después Están las comienzan a mesas, las poner, sillas. ponen pues, las mesas, las sillas, llegan los camareros, que la comida, ¿no? Entonces, después llegan los invitados. Ahí Víctor Chang nomás lo invitan a él y lleva 10 personas más. Entonces, me va a sobrecargar ese salón. ¿Ok? Listo, niño. Ya. ¿Qué más? Ahora sí viene la pregunta del millón. ¿De dónde sale 28.5? Vamos a hacer, ¿no? Entonces, la reacción aquí y acá tengo que calcular, ¿no? La reacción en A. ¿Cuál va a ser la reacción en A? 11,4 por los 5 metros dividido para 2. ¿Cuánto es? 28,5, ¿no? Toneladas. Y 28,5 toneladas. ¿Ya? Entonces ya está tomando forma de dónde sale, ¿no? ¿Sí se dan cuenta, niños? Continuemos. Uy, se me fue. Eso es lo malo de, bueno. Ya. ¿Sí se fijaron? ¿Sí le tomaron foto? Sí, ¿no? Sí. Entonces el diagrama de cortes de la viga, ¿cómo me queda? De esta manera, ¿no? Cuando es distribuida, sería una línea inclinada, ¿no? ¿Sí? Subo 28,5. 28,5 menos 5 por 11,4, ¿cuánto me da? Menos 28,5. Y más 28,5 del apoyo Serapio. Entonces, este es positivo y este es negativo, ¿no? Aquí viene lo bueno. ¿Está claro, Luchito, eso de dónde sale el 28,5? Sí. Esto es en el apoyo, en el apoyo. Ahora, para calcular el crítico, debo tomarlo es de aquí para acá. ¿Ves esa pendejada? ¿Qué pasó? ¿Qué hice, Dios mío? ¿Y de dónde salió esa tinta? Se me rayó la vaina esta. Se volvió locuaz, mire. ¿Ah? Déjame encerrar y abrirlo de nuevo. ¿Qué pasó? Se le está derramando la tinta a la digital. ¿Qué pasó? ¿Qué es Sanot? ¿Ah? Se volvió loco esto. ¿Qué pasó? Que alguien me explique. Ahí ya se compuso. Ya. Ok. Vamos a borrar. Se rayó la tablet, ¿no? Ya, ok. Entonces yo necesito sacar. Vamos a ponerle un color. Este colorcito medio rarífico que está. De aquí a acá, necesito tener la distancia D. Y le subo. Miren, y necesito saber cuánto vale esto. ¿Cuánto cree que valga? Sencillo, mire. ¿Cómo le harías tú, Luchito, ese cálculo? A ver, cuéntame. Los ángulos no. Ya. Entonces, el B crítico, ¿no? Va a ser igual a los 28,5 toneladas menos, ¿cuánto espacio recorrí? D, ¿no? D. Ujú. D. ¿Qué multiplica a toda esta carga, ¿no? ¿Cuánto valía esa carga? 11,4, ¿no? ¿Sí o no? Eso es. Sí. Ahora, vamos a definir qué es D. Vamos a ver qué es D, porque la verdad no sé qué será D, ¿no? O sea, no sé cuánto valdrá D. Sí, sé lo que es la altura efectiva, pero no sé cuánto vale. Entonces, la D, según esto, hay un recubrimiento de 6 centímetros, ¿no? ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Miren, entonces sería D es igual a 50 menos 6, 44 centímetros. Vamos a hacer el cálculo. BU crítico va a ser igual
a 28.5 menos 11.4 por, ¿lo dejo en centímetros o lo transformo a metros? Recuerden que esto es, este de aquí es tonelada por metro. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? Transformarlo a metros, pues, ¿no? Claro, tiene que llevar los metros. Correcto. ¿Cuánto me sale eso? No me dejaron secón aquí, hermano. ¿Cuántos niños? $23.48. Sí, 23.48. 23.48, ¿no? Puede que tome más decimales, ¿no? Sí, vamos, no, me parece que está bien ahí. 23.48. Ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto nos dio la respuesta aquí? 23.48. ¿Ya saben de dónde sale 23.48? De este cálculo, ¿no? Este que está aquí, mire. De este cálculo sale el 23.48 de acá. ¿Está claro? Sí, ¿no? Entonces, a 23.48, ese es el crítico. Primero tengo que tener la distancia, el cortante 28.5, que sería la reacción. Luego el 44 centímetros, que sería el D. Y ahí sí obtengo el 23.48, ¿no? Si le pongo 28.5, le estoy sobrecargando a la viga, o sea, le estoy sobrediseñando, ¿no? No sobrecargando, sobrediseñando. Botando material por gusto, ¿no? Ingeniero, pero ese 44 centímetros, eso siempre con ese tipo de viga, ¿o qué? ¿Cuál? El D. Claro, los 44 centímetros que está, porque ahí abajo dice que los 44 centímetros siempre... Ahí la Claro, sección 44 crítica centímetros. cortante siempre va a ser a 44 centímetros. No. Buena pregunta la tuya, nen. Buena pregunta la tuya. ¿Qué tal, Luchito, si yo tengo esto? Tengo una viga así de 30 centímetros de base y tengo de 35 centímetros de altura. ¿Cuál es el de aquí? Si el recubrimiento es 5. El D va a ser igual a 30 centímetros, ¿sí o no? ¿Ah? Sí. Déjame hacerlo bonito, que estoy incómodo aquí en la cama, hermano. D es igual a 35 menos 5 es igual a 30 centímetros. Entonces ya no es 44, sino 30 metros. 0,30. ¿Está claro? Entonces él supuestamente me va a dar por acá, mire. Y ahí voy a tener que hacer un nuevo cálculo. B crítico va a ser igual a 28.5 menos 0,30 por 11.4. ¿Cuánto sale eso? Esto es 28, ¿no? No que ya me tocó cambiarle de punta al lápiz, parece que está muy, le falta filo. ¿Cuánto sale eso? 28.5 menos 0,30 por 11.4. 25.08. 25.08 centímetros. Y te agradezco la pregunta, Luchito. Mira, con 25.08 tengo una altura de 35 centímetros. Con 23,48 toneladas. A ver, perdón, si estoy hablando toneladas es esto. He visto Chan que me hace equivocar. Aquí tengo 50 centímetros. ¿Qué me dice esto? Que a menor altura, mayor el cortante, ¿no? ¿Sí se fija? ¿Sí? Sí. A menor altura, mayor el cortante. A mayor altura, menor el cortante. Es inversamente proporcional. ¿Sí se fija? ¿No? ¿Por qué? Tiene su razón. Porque tengo mayor altura, tengo mayor momento de inercia, entonces más difícil que se me deforme la viga. Entonces necesito ponerle menos acero. Por eso, ¿cuánto me tiene que salir aquí? Miren, entonces el espaciamiento aquí es igual. El espaciamiento es igual a la B por FY sobre el esfuerzo del concreto y por BW, ¿no? ¿Ya? Más o menos así creo que es, ¿no? Entonces, miren, entonces aquí voy a tener menor AB,
menor área del estribo. Son dos ramales. Acuérdense que son dos ramales. Esta más esta. Esto es AB. Esto. Dos ramales. Entonces, si tengo menor voy a tener menor espacio. ¿Sí? Y si tengo mayor voy a tener mayor espacio. ¿Ok? ¿Está claro? Voy a tener mayor espaciamiento. ¿No? Obviamente aquí entran otros parámetros, ¿no? ¿Sí? Pero esa es la idea. Si se fijan, vamos a borrar eso. Continuemos. Seguimos, ¿no? 25 centímetros de ancho, el alma, ¿no? En este caso sería nomás el ancho de la viga, ¿no? 44, que resultó de restar 50 menos 6, ¿no? 44, tengo las mecánicas características del hormigón y el acero, y me meto de nuevo aquí al B sub U. Este B sub U, aquí hay una cosilla que quiero explicarles bien. No es lo mismo poner así que esto, ¿no? ¿Sí? Esto es esfuerzo. Eso viene en kilogramo por centímetro cuadrado, ¿no? Y esto viene en toneladas, ¿no? ¿Ok? O en kilogramos. Fuerza, ¿no? Kilogramo fuerza. Entonces, no es lo mismo. Estoy calculando el esfuerzo. Entonces, aquí obtengo, ¿no? Después de operar, obtengo 25,11, el esfuerzo último. Del concreto, 7,68. Entonces, del acero, de su vez, va a ser igual a 25,11 menos 7,68. ¿Ok? Entonces, ahí voy a ver cuánto me soporta el acero. ¿Se acuerdan que había una formulita del esfuerzo al acero que era 2,12 raíz cuadrada de F'C, y eso me sale aproximadamente 30 kilogramos por centímetro cuadrado? Aquí obviamente me va a salir, ¿cuánto me va a salir aquí? Unos 18, ¿no? Puede que salga 18, ¿no? ¿Cuánto saldrá acá? Unos 25,11 menos 7,68, ¿cuánto sale? $17,43. 17,43 kilogramos por centímetro cuadrado. Miren, esto es menor que el de aquí. O sea que vamos bien, ¿no? Si fuera mayor estoy fregado. ¿Sí? Entonces ahí tengo que aumentar las dimensiones de la viga. Ya, un análisis, va, primer análisis. Continuemos. Segundo análisis. Ok, entonces ahí obtengo, ¿no? Se pueden escoger estribos cuyo diámetro sea 10 milímetros, en cuyo caso el área de corte de cada estribo es 2 por 0,785. Aquí el autor le tomó 0,79, me da 1,58. Opero, hago operaciones y me da, ¿cuánto me da aquí? 15,2 centímetros, ¿no? ¿Ya? Entonces, teóricamente debo ponerla a 15,2, pero debo verificar con el código. Pues aquí vengo el código, mire. 44, lo que hicimos con Víctor Champs, que se me equivocó Victorito ahí. 44 por 4, 11. 24 Fidel T, aquí le está poniendo transversal, 0,8. 8 milímetros, ¿no? 19,2. Y 30 centímetros. El longitudinal no sabemos, así que no le echamos clavo, porque no sabemos qué longitudinal sea, ¿no? ¿Cuál cojo? Tengo que coger, a ver, ¿cuál cojo aquí? A ver. Entre 15,2, 11 o 19,2. A ver, déjenme señalárselos. A ver, ¿cuál cojo? Este o este. El 11, ¿no? ¿Ah? El 11. El 11. Correcto, el 11. Mientras menos mejor. ¿Sí me entienden? ¿Ah? Sí. Ya está, el 11. ¿Está bien? Esa es la respuesta. ¿No? ¿Ya? Sí, entonces aquí tengo que coger el de 11, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí me va a decir, miren la nomenclatura. Tengo que armar la viga 50 por 25 con un recubrimiento, no, del eje al eje de la varilla de 5, ¿no? Aquí el eje de 5, yufi cada 11, ¿ya? Hasta una distancia de 1 metro de los apoyos.
El espaciamiento mínimo en la zona central es D sobre 2. Ya salió otra fórmula. Es 44 para 2, 22. Este es el espaciamiento mínimo en la zona central. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi viga armada? Miren, la viga armada va a quedar de esa manera. Esta es la viga armada, miren. Entonces, así, así. Y le vamos a poner estribos. Vamos a forrarle de estribos. ¿Sí? Dice, en la zona central. O sea, aquí, en los 22 centímetros acá. Y acá en los 44. ¿Se fija? Separémosle un poquito porque está muy unido. Ya les digo ya les dibujo bonito la zona, ¿no? Entonces aquí, tuc, 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 tuc. Y aquí, tuc, 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 tuc. Entonces aquí el espaciamiento va a ser cada 11. En los 44 centímetros. Y aquí el espaciamiento va a ser mucho mayor, ¿no? Cada 22 centímetros, ¿ya? Usualmente se coge, mire, le divido a la viga en 3 partes. A ver, vamos a dividir en 3 partes. Hasta aquí y hasta acá, en los tercios, ¿no? ¿Ya? Entonces, en los tercios, cada 11, mire. Sí, porque esto es irreal, ¿no? Y en la zona central, cada 22. Así usualmente se emplea, ¿no? Sería L sobre 3, L sobre 3, o L sobre 3. O si no, algunos acostumbran a ponerle L sobre 4, ¿no? 4 partes. 4 partes, mire. L sobre 4, L sobre 4 y L sobre 4. Los primeros 4, cada 11. Y los dos últimos en la mitad, un cuarto más un cuarto, ¿cuánto me sale? 2 cuartos, ese sería un medio, ¿no? Y en el un medio me sale 22 centímetros. ¿Está claro ese armado, niños? ¿Ya? Lo demás es carpintería, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí se le deja un gancho. Ya hemos de ver en longitud de desarrollo. Este ganchito de aquí se le deja de, usualmente, ¿cuánto era? Un phi, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Un phi de la varilla transversal. O si no, 10 milímetros. 1 centímetro, 1 centímetro y medio. Pero eso ya lo vamos a calcular con mayor precisión, ¿no? ¿Está claro hasta ahí la clase? Miren, niños. ¿Ah? ¿Entendieron? Eso es, miren. Vamos a continuar, ¿no? ¿Ya? Pues ahí está, el armado. Ahora vamos a ver el requisito mínimo, mire. Entonces, los requisitos mínimos son estos que ya habíamos calculado, ¿no? ¿Sí? Entonces, en principio, en este caso, el área efectiva es 1,58. Aquí me salía ¿cuánto? Creo que me salía 0,20, pero con otro especiamiento, ¿no? Lo podemos volver a calcular. ¿Ya? Por lo que, miren, es el espaciamiento mínimo, el de aquí. Acá dice que el espaciamiento mínimo es 93,5. Y nosotros tenemos 11. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a poner un espaciamiento de 93,5? Sería demasiado, ¿no? Demasiado espacio, se me rompe la viga. ¿Ya? Entonces aquí le arma así, miren. Estribos cada 10. ¿Cuánto mide la viga? 5, ¿no? Entonces, un lado le pone 1 metro, el otro 1 metro. Y adentro me queda 3. 5 menos 2, 3. Entonces, los primeros metros, cada 10. El primero y el último. Y el otro, el del 3, le pone cada 22. ¿Ya? Son formas de armarle, ¿no? Yo acostumbro a armar cada tercio, ¿no? Pues le parto la viga en 3, entonces me resulta cada tercio, nomás le dicen al maestro. Cada tercio es más seguro, ¿no? ¿Sí? Porque aquí está muy
Muy inseguro esto, ¿no? ¿Sí? Pues mejor cada tercio. Listo. Bueno, entonces aquí nos da un pórtico con todas las cargas. Bueno, este es un programa ya, ¿no? Aquí tenemos que emplear un programita, ¿no? ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Ya, niños. A ver, ¿qué va?